Muy bienvenidos sean todos los pecadores. Esta es una iglesia por y para pecadores en el nombre de Jesús. Siéntete en confianza que no te vamos a juzgar. Líbranos Dios de pecar así. Esto es una oportunidad que nos da Dios. Es por su sola gracia que estamos aquí. Es por su sola gracia que podemos hablar este mensaje. Todo el crédito es a Él. Todo el crédito es a nuestro Dios. ¿Qué les parece si allá en sus casas damos un breve aplauso a quien nos salvó, nos perdonó, a quien está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, amigos, familia, por estar aquí. Y hoy continuamos, es el penúltimo capítulo de nuestra serie No estás lejos. Y quiero preguntarles, en relación al mensaje del día de hoy, quiero preguntarles cuántos se han visto afectados por esta pandemia. ¿Creen que haya personas que aún duden del coronavirus? Después de más de 15,000 muertos, ¿creen que haya personas que crean que esta pandemia sea obra e invento de las élites mundiales? Después de más de 300,000 muertos, el coronavirus es en este momento la segunda causa de muerte mundial, mis amigos. ¿Habrá alguien que aún crea que esto es un invento del gobierno? Después de que 1,000,000 de personas perdieron su empleo y 500,000 más está con tal vez medio ingreso. Quiero preguntarles, ¿qué te ha quitado esta crisis? ¿Qué te ha quitado? Dile, ¿qué te parece si a manera de participación le dice a la persona que está a tu lado, ¿qué te ha quitado esta crisis? ¿Qué te quitó el coronavirus? ¿Qué te quitó? ¿Qué no le perdonas? ¿Qué no le perdonas? En los comentarios pueden también poner algo que estén sufriendo. No he ido de vacaciones, no he podido salir, ya no soporto a mi familia. Está bien, te entendemos. Puedes anotar ahí, me quitó mi paz, me quitó mi paz. ¿Qué te quitó la pandemia? ¿Qué te quitó el coronavirus? Quiero hacerles este anuncio en esta mañana. Algo mayor a lo que nos quitó la pandemia, algo que falta más que lo que esta crisis nos trajo, es la falta de perdón. La mayor pérdida que podamos tener no va a ser en la pandemia, será en no perdonar. De modo que hoy quiero hablarles en esta serie acerca de cómo aprender a perdonar. Y brevemente quiero hablarles de lo que ha sido nuestra serie. Nuestra serie se llama No estás lejos. No estás lejos de Dios, porque Dios está cerca. Y hemos hablado de que Jesús vino a traernos el reino de Dios. Y de que no estamos lejos del reino de Dios, porque el reino de Dios está aquí. Fue lo que Jesús vino a traernos. El reino de Dios ya está aquí entre nosotros. No estás lejos del reino de Dios porque el reino de Dios está aquí. Y el reino de Dios, hemos visto en estas semanas, es acerca de prioridades, lo que es más importante. Recuerdan la primera semana, fueron palabras de Jesús. El más importante mandamiento, Jesús lo habló así, el más importante mandamiento es amar a Dios con todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es lo más importante, y Jesús hizo esta comparación. Es más importante amar a Dios con todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es más importante que todos los sacrificios y todas las promesas. El reino de Dios es acerca de lo más importante, y en estas semanas hemos visto que es más importante amor que actividad, esperanza que estrés y fe que fuerzas. Es más importante. Y hoy quiero compartirles este mensaje que es más importante perdón que presión. Es más importante su perdón a mi presión. Es más importante perdón que presión, porque vivimos muy presionados.
y la presión no va a menguar. Vivimos presionados por muchos flancos y lados. Y hoy quiero compartirte cómo manejar la presión. No importa qué presión sea. Y la clave para manejar la presión es la válvula de escape del perdón. El perdón es la válvula de escape de la presión. El perdón, no el pecado, porque después dicen que digo, los perdono, está bien. Es el perdón, la válvula de escape. La válvula de escape de la presión es el perdón. De modo que hoy quiero compartir con ustedes cómo aprender a perdonar, porque vivimos en automático. No es automático que perdonemos. Cómo aprender a perdonar, porque es de las lecciones más importantes en esta vida. Cómo aprender a perdonar. Es de las más importantes habilidades a desarrollar. Y quiero que veamos una historia que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 18. Es una historia increíble que Jesús nos da, en donde nos enseña cómo es esto del reino de Dios y cómo es que el reino de Dios opera en nuestras vidas y cómo es que podemos vivir en este reino en donde tenemos todo lo que necesitamos. De modo que acompáñenme a leer el Evangelio. Mateo, capítulo 18, en su versículo 23. Y se ha dado cuenta, mis amigos, familia, que la salud es cada vez más importante, más integral, más real. Desde los aristócratas franceses que no se bañaban hasta los chinos que comen comidas raras, estamos aprendiendo lenta y duramente lo que significa estar sano. Y espero falte poco para que nos demos cuenta que salud es cuidar el corazón o el ser interior. Salud es cuidar el corazón o el ser interior, y el perdón es lo que lo cuida. El perdón es lo que lo cuida. Sin él va a estar cochino, sucio, de más. ¿Cómo aprender a perdonar? Porque el poder está en el perdón, no en el tener, el querer o el saber. El poder está en el perdón. De modo que leamos entonces Mateo 18, 23. Dice así el Evangelio: por eso el reino de Dios se puede comparar. Por eso el reino de Dios se puede comparar con un rey que decidió hacer cuentas con sus siervos. ¿Has pensado alguna vez en cuánto le debes a Dios? Considera tu cuerpo. ¿Cuánto vale tu cuerpo? Tus ojos, que son la más increíble cámara de video. Tu cerebro, que es la computadora más compleja que alguna vez se pueda crear. Considera dónde estamos, en el planeta que estamos. Considera el sistema solar, el universo en el que estamos. Considera todo lo que Dios te ha dado en Cristo. ¿Has pensado alguna vez cuánto le debes a Dios? ¿Cuántos saldrían poniendo? ¿Cuántos saldrían premiados? ¿Cuántos no quieren que ya hable más de esto? Está bien, continuemos. Dice el versículo 24. En el proceso le trajeron a uno que le debía 100 millones de pesos. ¿Cómo estamos con esto de las cuentas del rey? Porque los veo muy despreocupados. ¿De quién crees que sería la cuenta más grande? Dice un versículo bíblico que a quien más se le da, más se le va a requerir. Y esto no significa que no te comprometas para que no me vayan a pedir más. No, significa todas las habilidades, capacidades, facilidades que Dios te ha dado. Todos los recursos en tiempo, en talento, en tesoro. Las oportunidades. Todo lo que Dios con experiencias Dios te ha dado. Y mis amigos, es increíble todo lo que Dios nos ha dado. Es increíble. Y vamos a verlo en el curso de este mensaje, todo lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos se sienten privilegiados de todo eso que Dios nos ha dado? ¿Cuántos se sienten obligados? Revisen eso, por favor.
Dice el versículo, continúa la lectura, versículo 25. Como el siervo no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo. Todo lo que tenemos, amigos, tómenlo como suyo. Todo lo que tenemos, tómenlo como suyo, pero recuerden que es un préstamo por su gracia y para su gloria. Todo lo que tenemos no es nuestro, es un préstamo. No sé si eso es lo que no puedo perdonar. Todo lo que tenemos, la medida que te hayan dado, es un préstamo. El rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos, y que vendieran también todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Entonces, aquel siervo postrado le adoraba. Me encantó esta traducción, es la versión Reina Valera antigua, me encantó. Dice, entonces aquel siervo postrado le adoraba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey, conmovido, lo soltó y le perdonó la deuda. Noten la generosidad, amabilidad y bondad de este rey. ¿Quién te perdona esta cantidad de dinero? 100 millones de pesos. Se dice que más o menos cada familia gasta entre 2 a 4 millones de pesos en llevar a sus hijos a la universidad. Está incluido pañales, papeles, todo, 2 a 4 millones de pesos. ¿Quién hace esto por ti? En Cristo ya no le debemos a Dios, nos debemos a Dios. En Cristo, porque este rey, todo lo que tú y yo tenemos, lo que recibamos, a alguien le costó. Todo lo que tú y yo tenemos, a alguien le costó. Esta transmisión que hoy podemos llevar hasta sus hogares, hasta sus oficinas, sus celulares, esta transmisión es posible, es gratuita para ustedes, pero es posible por nuestros patrocinadores, que son unos santos. Un aplauso a todos nuestros patrocinadores, ¿qué les parece? Gracias a Dios por sus vidas, son increíbles. Dice la historia en su versículo 28, pero cuando aquel mismo hombre salió de allí, tenía prisa, fue a donde estaba alguien que le debía 20,000 pesos y agarrándolo violentamente por el cuello exigió pago inmediato. Este hombre salió de perdón, pero no salió de sí mismo. Porque mientras más enfocados tú y yo estemos en nosotros mismos, más tú y yo nos vamos a desenfocar de Cristo y de lo que ha hecho por nosotros. Y quiero que comparen lo que le debía al rey este hombre con lo que le debían a este hombre. ¿Recuerdan cuánto le debía este hombre al rey? 100 millones de pesos. ¿Cuánto le debían a este siervo? 20,000 pesos. Lo que debía al rey 100 millones, lo que le debían 20,000 pesos. Considera, lo que yo debía, lo que me debían. En comparación, lo que le debían con relación a lo que debía, no era nada. Era igual a 0.02%. Ni siquiera llegaba al 1%. 0.02%. No era nada lo que le debía este siervo con relación a lo que debía al rey. Sin embargo, podemos vivir así. Podemos vivir peleando por
algo cuando lo tenemos todo. Y mis amigos, lo que nos pierde no son las presiones. Lo que nos pierde es el no perdonar. Lo que nos pierde no son las presiones, es el no perdonar. Yo quiero preguntarte, ¿perder lo que Dios nos ha dado? ¿Por nada perdemos todo? ¿Perder lo que Dios nos ha dado por lo que alguien nos ha quitado? ¿Vale la pena? ¿Vale el enojo? ¿Vale porque ese no perdonar que comienza toda esta espiral de violencia, de maltrato, de menospreciar y de juzgar? ¿De dónde viene el que muchas veces nos sintamos así, desesperados, preocupados? ¿De dónde viene que nos sintamos cansados y a veces abrumados? Yo te quiero hoy traer a cuenta esto que fue hecho por nosotros. Perder lo que Dios nos ha dado por lo que alguien nos ha quitado. Perder lo que alguien nos ha dado perder lo que Dios nos ha dado por lo que alguien nos ha quitado. Y quiero que consideres lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Fue por la obra de Cristo a nuestro favor en su cruz y en su resurrección que Dios nos tuvo compasión. En nuestro pecado éramos enemigos con Dios y Dios nos reconcilió en Cristo. ¿Por quién es Él y lo que hizo por nosotros? No es como para adorarlo. Es por medio de Cristo que Dios nos tiene compasión. Este hombre tenía presiones, ciertamente, pero perdió de vista los favores que había recibido. Estamos tan ocupados con presión que no tenemos disposición para el perdón. Perdónenme, pero así es. Si tú crees que eres el rey, tu reino va a durar muy poquito. Dile a la persona, a manera de participación, dile a la persona que está a tu lado, al primo, al hermano, al tío, dile a la persona que está a tu lado, que ruja el rey, porque tu rugido me está estresando. Dile, que ruja el rey, porque tu rugido me está estresando. Que ruja el rey, porque tu rugido me está estresando. Porque nos estresamos cuando de Dios hemos sido perdonados. Somos crueles porque hemos quitado a Cristo del centro y nos hemos puesto nosotros. Dice el versículo 29, también este hombre cayó de rodillas delante de él y le suplicó, ten paciencia y te lo pagaré todo te lo pagaré. Pero el otro no quiso escucharlo ni esperarlo, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que liquidara la deuda. Esto del perdón no es para que lo escuchemos y nos vayamos. Es un proceso, es aprenderlo, porque reaccionamos en automático y tendemos a acumular presión en lugar de soltar perdón. Así vivimos acumulando presión en lugar de soltando perdón. Y ese no es el plan de Dios para ti ni para mí. Los caminos del hombre son violencia, los caminos de Dios son paz, perdón y paciencia. Los caminos del hombre son violencia, los caminos de Dios son paz, perdón y paciencia. Dice el versículo 31, los amigos del encarcelado, cuidado porque nos están viendo amigos, nos están viendo cómo reaccionamos, cómo respondemos. Los amigos del encarcelado, entristecidos y enojados, acudieron al rey y le contaron lo que había sucedido. Imagínate que este siervo hubiera perdonado a su hermano. El rey lo hubiera promovido, no sé a dónde, no sé cómo, pero lo hubiera promovido a un increíble lugar. Seguramente ni se habría acordado de lo que este hombre le debía, por lo que el rey habría hecho por él cuando supiera de que había perdonado a su compañero.
Pero no sé qué estaba pensando. Tienes quien te defienda para que no andes a la defensiva. Pero te da pena ir con el rey porque dice que te va a cobrar. Es que dice que me va a cobrar. El rey puede hacer mucho más por ti de lo que tú y yo podamos hacer en nuestros medios y en nuestras fuerzas. Dice el versículo 32, nota esto, el rey sin pérdida de tiempo. El rey sin pérdida de tiempo. Y sabes, por más que exijamos a la pandemia, al coronavirus, lo estrangulemos y le regañemos y lo maldigamos y hagamos guerra espiritual contra el coronavirus, ¿cómo es posible? Me quitó mi empleo, me quitó mi familia y va a haber este coronavirus. Por más que tú y yo queramos estrangular a la pandemia no tiene con qué pagarnos, no puede pagarnos. No es que no quiera o no deba, es que no puede pagarnos. No podemos cobrarle a la pandemia, no podemos cobrarle al coronavirus, no podemos cobrarle a todo esto que está pasando. No hay manera. Pero así también tú y yo vivimos cobrándole a alguien que no puede pagarnos. Queremos que alguien nos dé. Queremos cobrarle a alguien lo que solo Dios puede darnos. El único que te puede pagar y pagar con creces y con quien puedes recuperar el tiempo perdido es con el rey. Solo el rey te puede dar, solo el rey puede hacer de tus pérdidas ganancias, solo el rey puede darte lo que te quitaron. Si ya te dio todo, ya nos dio todo y aparte nos perdonó, ¿por qué no confiar en Él en estas cuestiones diarias? Y vamos a ver que cuando el rey cobra, cobra bien. Tú ya lo viste, y vamos a ver a detalle cómo es que Él cobra y cobra bien. Dice este versículo 32, el rey sin pérdida de tiempo mandó llamar al hombre al que había perdonado. Y noten, vean cómo es que el rey cobra y cobra bien. Noten esto, malvado, perverso, le dijo, así que yo te perdoné aquella inmensa deuda porque me lo pediste. Yo te perdoné porque me lo pediste. Mis amados amigos, solo Dios puede darte lo que realmente necesitas, que es más de lo que te deben. ¿Cómo hubiera sido esto si en lugar de ir con el compañero que le debía, hubiera ido con el rey que lo conocía? Tú piensas, ¿es que darle más molestias? ¿Has pensado por qué te perdonó? No fue porque te hincaste, no fue porque lloraste, no fue porque prometiste ya portarte bien. Mis amigos, es el rey, no tu novia. ¿Por qué fue que te perdonó? No solamente porque es generoso el rey, te perdonó porque lo pagó el hijo del rey. ¿Y por qué lo hizo el rey, el hijo del rey? ¿Por qué el hijo del rey pagó lo que tú y yo debíamos al rey? ¿Para hacerte irresponsable? ¿Para eso pagó tu deuda el hijo del rey? No, el hijo del rey pagó tu deuda para que tú y yo aprendiéramos a perdonar. Para eso lo hizo. ¿Cómo vas a perdonar tú si alguien más no te perdona? El hijo del rey pagó tu deuda para que tú y yo aprendiéramos a perdonar. Él pagó tu deuda. Siendo perfecto, se hizo hombre y siendo hombre perfecto fue a la cruz y murió como un criminal para que nuestros pecados fuéramos perdonados y fuéramos hechos libres ante Dios. Y aún así no perdonamos. Dice el versículo 32. Bueno, vean esto, fue porque el siervo lo pidió, no porque se haya arrodillado. ¿Por qué no tuviste compasión? Dice el versículo 32. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti? Rey, eso de la compasión venía incluida. Si venía incluida, entonces no, rey. Guardia, saquen no hagas eso. Es fácil perdonar cuando recuerdas cuánto fuiste perdonado. Y recuerda, más temprano que tarde,
tú y yo vamos a necesitar que nos perdonen. Más temprano que tarde, tú y yo vamos a necesitar que nos perdonen y que nos perdonen bien, no a medias, no con condiciones, que nos perdonen bien. Y eso es lo que Dios quiere darte. Dios no espera que cambies. Dios te perdona aun y cuando tú no cambies. Él quiere que vengas, Él quiere recibirte, Él quiere perdonarte, quiere que experimentes su perdón. ¿Por qué no tuviste compasión? Y me gusta esta versión, que es la versión antigua. Me encanta, dice, no te convenía, vean esto, no te convenía también a ti tener el perdón. Nos conviene. Quitémonos esas ideas de que es que acaso me tengo que dejar que me humillen, que me pisoteen, que me ofendan. ¿Te gusta el drama, verdad? No, mis amigos, el perdón nos conviene. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como yo también tuve misericordia de ti? Si amamos, si perdonamos, si gozamos, disfrutamos, si escuchamos, bendecimos, esperamos, descansamos, si damos, entre otros ramos, es por el perdón. Así de grande es este asunto. Recomiendo priorizarlo. ¿A cuántos le han visto la cara de tonto? A mí no solamente me han visto la cara, me han visto todo el cuerpo. No solamente en la cara, me la han visto en el cine, en la playa, me la han visto en tantas partes. Y no es para que se enojen con esos vivales, es para que se enojen conmigo. Pero ¿saben qué? Aprendí algo. Y tú puedes decirme, sí, aprendiste a ser más listo. No, aprendí a perdonar. Porque pierdo más no perdonando que perdonando. En no perdonar puedo perder mi alma, pero en perdonar puedo recuperar mi alma. Dice el versículo 34, por esta razón el rey se enojó muchísimo y entregó al siervo a los torturadores hasta que pagara todo lo que debía. Dice una versión, hasta el último centavo. Y de hecho, ese es el título del mensaje, hasta el último centavo. La más importante lección a aprender en esta vida es perdonar. Quiero preguntarte hoy, ¿quién te debe? ¿A quién no puedes perdonar? ¿Un hermano, un cónyuge? ¿Quién te debe? ¿Quién te ha ofendido? Quiero hoy que consideremos 3 pasos, brevemente para cerrar, quiero que consideremos 3 pasos para el perdón, 3 pasos para el perdón que encontramos en esta historia, 3 pasos para el perdón, que creo que pueden ayudarnos increíblemente. Y antes de ir a esos 3 pasos, quiero que consideren, esto lo dejé, de hecho está al último, porque hay que leerlo despacio porque es un versículo difícil. Dice el versículo 35. Así también hará con ustedes mi Padre Celestial. Así también hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Nos está amenazando Jesús? ¿Nos está advirtiendo? ¿Nos está metiendo miedo? No, quiere que aprendamos misericordia. Si no perdonan de corazón cada uno a sus hermanos. Jesús dijo, vénganos tu reino, no llévanos al cielo. Vénganos tu reino, no vénganos de tanto enfermo. Vénganos tu reino. Dijo, perdona nuestros pecados como perdonamos a los que pecan en nuestra contra.
Y no perdono porque se me olvida cómo y cuánto peco. Y sí, peco. Y peco más cuando juzgo. Y se me olvida por mi orgullo. Y se supone que seguimos a Jesús, no al orgullo. Y quiero ver brevemente el primer paso. 3 pasos para el perdón. El primer paso es permanencia. ¿Recuerdan qué rápido salió este hombre del palacio? Y salió pensando en cobrar. ¿Qué hizo al salir? Ir a cobrar. Fue a cobrar a quien le debía 0.02% comparado con lo que le fue perdonado. Estaba apurado. Lo hicieron libre, pero este hombre estaba desesperado. Creo que aún no había digerido lo que había sido hecho por él. Tenía prisa, no tenía tiempo. Quítense de mi camino que tengo cosas importantes que hacer. Cosas como ser malagradecido, malvado, perverso y otras que se acumulen de aquí a que llego a quienes me deben. Mis amados, nuestra prioridad es permanecer. Dice Jesús que quien permanece en Él y Él permanece en ellos, vamos a dar mucho fruto. Ese fruto va a compensar cualquier pérdida que tú y yo tengamos. Permanencia. 3 pasos para el perdón, permanencia. La segunda cosa, paciencia. ¿Saben qué es lo contrario de paciencia? No es la impaciencia, es el pecado. El pecado es cortoplacista. El pecado lo quiere ahora, lo quiere ya, a mi manera, así. Ese es el pecado. La falta de perdón es solo falta de paciencia. La paciencia es el otro lado del perdón. ¿Qué le pidió el siervo al rey? ¿Recuerdan? Paciencia. Y se la dio. Y noten esto, no solamente tuvo paciencia el rey con el empleado malo y perverso, no solamente tuvo paciencia, tuvo perdón. Porque pudo haberle dicho, ¿sabes qué? Te espero un mes, pero me pagas esos 100 millones de pesos. Pero no solamente tuvo paciencia, sino que le perdonó esos 100 millones de pesos. ¿Por qué? La paciencia es lo que impulsa el perdón. La paciencia es lo que lleva al perdón. El perdón es la consecuencia de la paciencia. Somos tan perdonadores como pacientes. Por favor, respiren que se me están ahogando. El siervo no le tuvo paciencia y menos perdona a su compañero. ¿Qué es paciencia? Lo vemos en esta historia. Es escuchar, es esperar solo en Dios. Eso es paciencia, esperar solo en Dios. Ojalá y mi reino fuera para siempre, pero no es para siempre. Es una ilusión que quiero hacer realidad. Solo el amor permanece, todo lo demás acaba. Sin paciencia estaré atascado en el corto plazo, en el aquí, en el ahora, en mis circunstancias, en lo que quiero. Es segundo paso para el perdón, permanencia, paciencia y por último, prudencia. Prudencia. ¿Cuánto se les hace difícil perdonar? Muy bien, no hay problema, no te juzgamos. A mí muchas veces se me hace difícil perdonar. ¿Y saben por qué se nos hace difícil? ¿Por qué nos es difícil perdonar? Porque perdonar implica pagar. Y a nadie le gusta pagar. Pero cuán fácil cuando lo hacemos de lo que nos ha sido dado. No nos están quitando. Le están quitando al rey. Y el rey sabe cómo cobrar. No estamos dando. Porque todo lo nuestro es un préstamo. No estamos dando, estamos regresando lo que se nos dio y no una inmensa cantidad. No estamos perdonando como se nos perdonó. No estamos regresando una inmensa cantidad. Estamos regresando casi nada comparado con lo que nos fue perdonado. ¿Sabes cuándo el perdón es tu segunda naturaleza? ¿Sabes cuándo has aprendido a perdonar? Cuando pides por otros como tú pediste por ti. Es cuando tú sabes que has aprendido a perdonar. El perdón ya es tu segunda naturaleza. Cuando pides por otros, como tú pediste por ti. ¿Te acuerdas este hombre cómo pidió compasión al rey? Cuando tú pides compasión por otros, como tú pediste compasión por ti, el perdón es tu segunda naturaleza. Has aprendido a perdonar. La lección más importante en esta vida, perdonar. Y eso es prudencia. Prudencia es enfocarme en lo que me han dado y no desgastarme con lo que me han quitado. Eso es prudencia. Creo que la mayor deuda
que este siervo tenía no era material, sino espiritual. Una carga de orgullo y obsesión. Y de eso también necesito pedir, pero no lo reconoció por estar apurado con sus circunstancias. Más importante a cuidar mis circunstancias es cuidar mi corazón. No solo es perdón de pesos, es perdón de pecados. Pero de esto último, el siervo no se preocupaba cuando de eso tenía que preocuparse. Postdata, el pecado en nosotros es tan fuerte como el no perdonar. Podemos ser prisioneros de nuestras prisas, sin paz. Mis amigos, sin paz no hay pesos que basten, no hay personas que satisfagan y no hay paseos que descansen. De modo que quiero que hagamos una oración. Alguien que ya no peque, como para que ya no deba. ¿Qué perdemos sin perdonar? ¿Sabes qué perdemos sin perdonar? Perdemos una relación con el Rey. Dice Pedro, el apóstol Pedro, dice que si maltratamos a nuestras esposas, Dios no escucha nuestras oraciones. Aunque estén incluidas en una cadena y con guerra espiritual, Dios no escucha nuestras oraciones. ¿Sabes por qué es importante el perdón? Porque lo vamos a necesitar tú y yo. Más seguido de lo que nos imaginamos. El Rey, mis amigos, el Rey no se cansa de perdonarte. El Rey no se cansa de perdonarte. El único que dice que sí se cansa es mi yo perfeccionista, ese perfecto que hay en mí y antisocial. Es el único que dice que ya se cansó, pero el Padre, el Rey, no se cansa de perdonarte. ¿Por qué perdonar? Porque no me pueden pagar. La gente no me puede pagar lo que Dios me quiere dar. La pandemia, el coronavirus, la crisis no te puede pagar. Eso estamos de acuerdo. Tú no puedes ir a cobrarle el coronavirus a esta pandemia. Estamos de acuerdo. Tú no puedes exigirle que te pague. No se puede. Así también tú no puedes exigirle a la gente lo que Dios ya te quiere dar. Dado quién es Jesús y lo que ha hecho por y para nosotros, ahora y por siempre, lo que hagamos para humillarnos es poquito, es un favor que te haces. Si Él se humilló por mí, ¿cuál me dices que es mi problema? ¿Por qué me estoy peleando? Cada vez que me humillo, estoy tomando la dirección de un mejor futuro para mí y para mi familia. Y la razón del por qué no me gusta el perdón es porque no va en la dirección que quiero. La dirección que quiero usualmente es el barranco. El perdón es la mejor protección para nuestro engañoso, perverso y facilón corazón. Padre, en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús en quien nos perdonó que venimos ante ti, pidiendo sobre todas las cosas tener un corazón quebrantado, para que no sea la presión sino el perdón, lo que día a día definan quiénes somos y por qué estamos aquí. Este ya es el cierre final. ¿Para quién crees que sea este mensaje? Te voy a decir para quién es. Este mensaje no es para todos. Este mensaje es para los perdonados. O en otras palabras, este mensaje es para los cristianos, para los que se dicen ser hijos de Dios. Porque los que no han sido perdonados, los que quieren pagar por sus pecados, para ellos no es este mensaje. Ellos no han acudido al Rey, ellos no han pedido perdón al Rey, ellos no tienen por qué perdonar. No tienen por qué perdonar porque no les ha sido pagado o cubierto su pecado. Pero para ti y para mí, que hemos ido al Rey con esta inmensa carga de culpa, vergüenza y ansiedad y hemos sido perdonados, no podemos darnos el lujo de no perdonar. Este mensaje es, mis amados, cuando tú y yo perdonamos, tú y yo adoramos. Si tú y yo no perdonamos, no importa cuántas veces levantemos nuestras manos, no importa qué tan fuerte cantemos, no importa si no sabemos la de David danzaba ante, ¿cómo va esa canción? Esa canción de Remolineando y si tú te sabes la última de Jesús Adrián, no importa cuántas canciones de alabanza
lo sepamos. Si tú y yo no perdonamos, tú y yo no adoramos. Tú y yo no podemos darnos ese lujo de no tener compasión, de ser juiciosos, de vivir como si nos debieran. Amados, amigos, no nos deben, nadie nos debe. Nos debemos a Dios. Si tú y yo hemos hecho las paces con Dios y hemos sido perdonados, nadie nos debe. No importa cuánto nos hayan fallado, cuánto nos hayan decepcionado, cuánto se hayan alejado, no nos deben. Nos debemos a Dios. Si tú y yo hemos sido perdonados de nuestros pecados, si tú y yo hemos sido perdonados, porque lo que más pesa son nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados para quitarnos la presión. La mayor presión que existe es la del pecado y Jesús la quitó en la cruz. Ya no vivimos presionados. ¿Y sabes por qué ya no vivimos presionados? ¿Por qué fuimos perdonados? Para perdonar, para vivir una vida de compasión, para vivir una vida de misericordia a nuestro alrededor. El que tú y yo no perdonemos es una incongruencia. No pidamos congruencia cuando no perdonamos. Y es el llamado de Dios. De modo que este llamado es para quienes han sido perdonados, para los hijos de Dios, para los cristianos. De modo que yo quiero invitarte hoy. Tal vez para ti el cristianismo era ir a una iglesia, era cantar, era tal vez hasta dar. Para ti el cristianismo era portarte bien. Te voy a decir lo que significa cristianismo. ¿Recuerdas que hemos girado en torno a que el reino de Dios es acerca de arrepentimiento y creer? Arrepentimiento significa aprender a perdonar. Arrepentimiento no es remordimiento, como bien lo mencionaba Jerry en su excelente mensaje. Arrepentimiento no es querer cambiar. Arrepentimiento no son promesas ni hacernos sentir mal. Arrepentimiento es aprender a perdonar. De modo que en esta última y breve oración quiero que oremos y tal vez sea esta la primera vez en que tú veas a la cruz por tus pecados. ¿Y sabes cuál es el mayor pecado? Nuestro mayor pecado es el no perdonar. Nuestro mayor pecado es el no perdonar. De no perdonar juzgamos, acusamos, señalamos, envidiamos. Es lo que le dijo el rey a este hombre, malvado y perverso. El pecado, mis amados, no es ir al cine y tomarte una cerveza, no más de 2. El pecado es no perdonar. De modo que yo quiero invitarte, si tú no has perdonado, quiero que vengas a la cruz porque Jesús quiere perdonarte, quiere liberarte. Él fue a la cruz, fue atado, fue crucificado para que tú fueras liberado y perdonado. Eso lo hizo por ti. Jesús pagó nuestros pecados para que tú y yo perdonáramos. Él lo hizo por nosotros. De modo que, brevemente, en unas palabras, dile, Señor Jesús, perdona mis pecados y perdona no haber perdonado. Quiero vivir para ti. Quiero vivir perdonando, porque sé que de eso se trata el reino de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Síganos en nuestras redes, acompáñenos el miércoles en el grupo virtual. Vivamos perdonando. Excelente domingo, excelente semana. Una vez más, gracias.